Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a una sesión más del curso de Photoshop. En esta ocasión revisaremos la herramienta Transformar Capa. Es un recurso bastante útil de Photoshop. El conocimiento que adquieras hoy te permitirá darle cierre a todas las posibilidades que el programa presenta para realizar composiciones. Esta parte es muy importante porque nos permite adaptar capas a fondos o superficies que tengan formas distintas o perspectivas diferentes a la de las capas que estoy buscando integrar. Al lograrlo, por supuesto, conseguiré que se perciba una total integración entre todas las capas o elementos que tenga para una composición. Pero vamos entrando en materia, vamos a hacer varios ejercicios. Comencemos con el de la bolsa, para que puedas ir entendiendo a qué me refiero con esto de adaptar una capa a otra imagen o a otro fondo o a otra capa. Tenemos aquí una bolsa, tiene una perspectiva la foto, tiene además esta imagen que por supuesto vamos a eliminar para buscar colocar aquí una marca gráfica, asumiendo que esta bolsa entonces correspondería a esa empresa, a la de la marca gráfica que coloquemos. Para eliminar esta parte, a mí me parece muy útil utilizar la herramienta Parche. Hemos hablado de ella en otras sesiones, particularmente en la que hablamos de las opciones para clonar. Esta herramienta es muy práctica para casos como este porque simplemente debo seleccionar el área que quiero reemplazar y después buscar una zona con la cual sustituir esta parte. Esta esquina puede ayudarme, suelto el botón del mouse cuando tomo esa decisión y listo, ya quedó eliminada esa gráfica que estaba en esta bolsa. Quito la selección con control D y ahora sí voy a colocar aquí otra marca gráfica. Voy a ir a la carpeta de logos donde tengo algunas marcas gráficas. Voy a hacer uso de este EPS de la librería México para montarlo sobre la bolsa. Voy a arrastrar este elemento directamente a Photoshop. Con ello se ha creado un objeto inteligente. Lo puedo saber en principio porque cuando coloco la capa nueva aparecen estos nodos de control. Voy a crecerlos hasta el tamaño en donde considere que debería quedar esta marca sobre la bolsa. Cuando esté listo doy Enter y entonces en la miniatura de la ventana capas puedo apreciar este distintivo, este icono que me hace saber que se trata entonces de una capa inteligente. Lo que vamos a hacer en este momento es adaptar la perspectiva de esta capa, la de la marca gráfica, con relación a la de la bolsa, porque como puedes ver, se aprecia muy claramente que la marca gráfica está vista de frente, mientras que la bolsa tiene pues una perspectiva muy distinta. Para poder entonces adaptar esta capa a la perspectiva de la bolsa, debo ajustar las opciones de transformación. Esto puedo hacerlo de dos maneras. Debo en principio seleccionar la capa y después ir al menú Edición, buscar la alternativa Transformar y en esta lista de opciones que tengo, la de escalar, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva y deformar son las que me van a ayudar a modificar esta capa para adaptarla a la imagen que tengo de fondo. Es claro que la opción distorsionar, perspectiva y deformar no están habilitadas. Esto es porque tengo una capa inteligente y desafortunadamente esta condición obstaculiza que yo pueda habilitar esas otras opciones. Así que tendré que rasterizar esta capa, es decir, quitarle la condición de capa inteligente para poder hacer las opciones de transformación. La otra opción que tengo para hacer este ajuste es seleccionar la capa y presionar las teclas Control T. Esta es una forma precisamente de llevar a las opciones de transformación, solo que en lugar de solamente crecer y decrecer, antes de hacer esta opción, debo dar clic con el botón derecho y allí encontraré la lista de opciones que te había mencionado hace un momento. Tengo escalar, rotar, sesgar, perspectiva, distorsionar y más abajo deformar, y nuevamente aparece perspectiva, distorsionar y deformar inhabilitadas. Voy a presionar Enter. Voy entonces a rasterizar esta capa. Voy a ubicar el cursor aquí en esta parte donde se encuentra el nombre. Voy a dar clic con el botón derecho y voy a buscar la alternativa rasterizar capa.
Desaparece ese icono que me hacía saber que esta era una capa inteligente, quiere decir que esta capa ya es una capa normal. Si presiono nuevamente Control T y doy clic con el botón derecho, puedo ver que ya las opciones que en su momento estaban deshabilitadas ahora puedo aplicarlas. Vamos a revisar rápidamente para qué funciona cada una de ellas. La de escalar ya la conoces porque finalmente nos permitirá hacer grande o pequeña la capa. La opción de rotar simplemente me permite girar. Para ello debo ubicar el cursor en una esquina hasta observar que el cursor cambie de forma y entonces podré girar. La opción de sesgar funciona de esta forma. Debo ubicarme sobre todo en los nodos de en medio, presionar el botón del mouse y mover hacia cualquiera de los lados para generar esa transformación. Lo puedo hacer también en los de la derecha o los laterales, o los de la izquierda, o los de abajo, incluso en las esquinas, y podré entonces lograr que la imagen tenga un sesgo. La opción distorsionar es una opción libre de trabajo, es decir, yo puedo mover cada nodo, los de los extremos por supuesto, los del centro me moverán toda la parte lateral a la que corresponden, pero puedo mover todos hasta conseguir hacer la deformación que yo necesite. La opción de perspectiva me permite precisamente generar una perspectiva a un punto de fuga nada más. Tomo alguno de los extremos y puedo mover, como puedes apreciar, buscando generar con esto una perspectiva distinta. Y finalmente la opción de deformar. Esta opción nos va a permitir deformar la capa en curvas, básicamente. Puedo yo lograr curvaturas que se adapten a diferentes formas, fondos o situaciones. E incluso puedo modificar el interior de esta capa para que se termine de ajustar a estas condiciones de curva que estoy planeando. Volviendo al punto de origen, lo que me conviene hacer en este caso es utilizar la opción de sesgar o la de distorsionar para poder adaptar esta posición a la que ya tiene la bolsa. Parecería que lo más indicado sería la opción de perspectiva, pero en lo personal encuentro muy limitante esa opción porque los puntos de fuga generalmente no coinciden o es difícil hacerlos coincidir, no son tan precisos como los establece la opción de perspectiva de la herramienta transformar. Entonces conviene sesgar o deformar. Voy a empezar aplicando un sesgo. Voy a buscar adaptarme a estas formas. La recomendación es tratar de seguir las referencias que el propio objeto me da. En este caso, la base es un indicador. Incluso puedo mover mi capa para buscar, en todo caso, ajustarla justamente a la opción que indica la base de esta bolsa. Lo mismo podría hacer con la parte superior, más o menos por ahí está. Y al final terminar de ajustar apoyándome pues de los laterales. De hecho, no he tenido que usar todavía la opción de distorsionar, pero voy a aplicarla para finalmente terminar de acomodar este elemento. Una vez que he definido que la posición ha quedado correcta, presiono Enter y los cambios han sido activados. Tengo ya entonces esta capa adaptada a esta bolsa. Puedo además ensayar una opción de fusión de capa, es decir, voy a buscar que esta capa entre en fusión con la de abajo a partir de estas opciones que tengo aquí. Un recurso muy útil puede ser la alternativa de multiplicar. Esta, como ya puedes apreciar, eliminó la parte blanca y además la de color le genera una especie de, pues como de combinación de la imagen que se tiene o de la capa que se tiene arriba con lo que se encuentra abajo. La sensación entonces es de una impresión de esta gráfica sobre la bolsa. Me parece a mí que
pues se nota un mayor realismo. Así se aprecia sin este efecto y así se ve con él, de tal forma que creo que esta podría ser una mejor opción de solución. Vamos a acoplar la imagen, voy a las opciones ocultas de la ventana capa, busco acoplar imagen, tengo ya mi imagen en una sola capa con un candado de seguridad, el nombre de fondo aplicado y guardo este documento con otro nombre. No genero ninguna compresión y tengo lista mi bolsa. Trabajemos ahora con esta caja. Vamos a buscar hacer dos cosas. Primero, poner una marca gráfica sobre esta tapa y otra sobre los laterales, pero buscando una especie de continuidad, es decir, tratando de hacer parecer que la marca gráfica fue grabada en ambos costados, pero atravesando la esquina. Voy a hacer uso de la marca de FedEx para este ejercicio. Voy a abrirlo directamente desde aquí, pero como se trata de un EPS, antes de que el archivo se abra, el programa me preguntará a qué tamaño lo necesito. Para saber a qué tamaño necesito esta marca gráfica, lo que debo hacer es verificar cuál es el tamaño de esta fotografía de fondo. Así que voy al menú Imagen, Tamaño de imagen, y verifico que esta mide 27 centímetros de ancho y tiene una resolución de 180 píxeles por pulgada. Haciendo una estimación, podría quizás considerar que la marca gráfica podría quedar abierta como en 15 centímetros con esta misma resolución. Voy a dar cancelar, voy a abrir mis documentos. Aquí tengo el logo de FedEx. Lo estoy abriendo, me aparece esta ventana que dice rasterizar forma de EPS. Voy a trabajar en centímetros y le voy a pedir que abra el documento a 15 centímetros de ancho y que ponga 180 píxeles por pulgada cuadrada de resolución. Voy a cambiar el modo de color a RGB, voy a dar OK y tengo abierto mi logotipo. Cabe señalar que si abrimos un archivo de Illustrator o EPS directamente desde Photoshop, el programa nos preguntará a qué tamaño y resolución lo necesitamos y una vez que damos a aceptar, esas condiciones son ya las que se quedan fijas. Es decir, si yo deseo hacer más grande este documento, sería más conveniente volverlo a abrir y ajustar la medida a ese tamaño que realmente requiero. Porque si simplemente lo crezco ya con estas condiciones que previamente establecí, voy a obligar a que el programa genere más píxeles, es decir, que realice ese proceso de ajuste forzado de la imagen y como resultado obtendré una sensación borrosa en las líneas que definen esta marca gráfica. Bueno, voy a jalar este elemento hacia la pestaña en donde se encuentra el archivo donde voy a realizar la composición, dirijo el cursor al centro de la imagen y entonces suelto. Tengo aquí mi marca gráfica. Voy a duplicarla porque necesitaré una para la tapa y otra para este ejercicio que te he comentado o deseo hacer. Para duplicar esta capa, simplemente selecciono la capa que tiene el logotipo y presiono la tecla Control J. De momento voy a deshabilitar la visibilidad de alguna de ellas y me quedaré con una para trabajar con esta, la parte de la tapa. Lo que conviene hacer en este caso nuevamente serán las opciones de sesgar y la de distorsionar. Cualquiera de estas alternativas me va a ayudar. Incluso creo que antes tendré que trabajar con la escala, porque ha quedado un poco grande el logotipo. Ajusto el tamaño y voy a aplicar directamente distorsionar. Voy a buscar adaptar este formato a este nuevo espacio con ayuda de la propia caja, es decir, voy a tratar de poner de forma paralela
los lados de esta marca gráfica con los lados de la tapa de la caja. Debo procurar también que el logo no parezca estar distorsionado, ni aplastado, ni alargado, para que no afecte la percepción que ya tiene el público sobre esta marca gráfica que seguro ya conoce, y distinguir a partir de esa deformidad que este proceso ha sido una manipulación. Una vez que estoy de acuerdo con el ajuste que he hecho, presiono Enter y nuevamente te recomendaría aplicar una mezcla de capa, la de multiplicar, para lograr integrar mejor la marca gráfica con la caja. Cabe señalar que incluso en lo real, la impresión de color sobre una caja como estas va a dar este cambio de color que apreciaste, porque este tipo de cajas son sumamente absorbentes. Además, tienen un color oscuro, de tal manera que las impresiones en las cajas siempre tienden a esta situación. Incluso podrías también trabajar un poco de opacidad, si así lo deseas. En todo caso, recomendaría que no sea mucho. Evidentemente, si opacas demasiado, podrías generar pues otro tipo de efecto. Pero para entenderse esto como una impresión directa sobre la caja, creo que conviene pues simplemente bajar un poquito y ya. Voy a dejar 95 yo en lo personal. Una vez que resolví esta parte, voy a abocarme a la de abajo. Voy a habilitar la visibilidad de la capa. Voy a llevarla aquí y voy a empezar por ajustar su tamaño. Debo definir además qué parte quiero de un lado y qué parte quiero del otro. En mi caso, me gustaría más o menos dejar las cosas de esta forma. Voy a ayudarme de los nodos del centro de esta capa para tratar de hacerlos coincidir con la esquina de esta caja misma. Me parece que por ahí puede quedar. Voy a dar Enter. ¿Cómo resolver entonces que una parte se vea de este lado y la otra aquí? Quizás de forma muy lógica podríamos simplemente decir, bueno, trabajo la distorsión y entonces ajusto de una forma que se pueda percibir que este lado se ajuste mientras que el otro abarque otra posición. Pero como puedes apreciar, el resultado no se logra. La solución más práctica para resolver este caso es simplemente dividir la marca gráfica, es decir, generar dos capas para poder manipular una con este sentido de perspectiva y la otra con este otro lado. Para poder cortarlo, simplemente tengo que tomar la herramienta selección y hacer una selección de una primera parte. Voy a tratar de apoyarme un poco en la perspectiva que la propia caja tiene. Es evidente que no coincide. Es claro que la selección que he hecho, con la cual buscaré dividir en dos esta marca gráfica, no coincide con la arista de esta caja. Pero bueno, eso es porque la caja está en una perspectiva. Pero voy a buscar simplemente dividir la marca gráfica y luego veré la forma de adaptar la posición de este lateral junto con la marca gráfica y lo mismo haré con el otro lado. Una vez que tengo hecha la selección, voy a seleccionar la capa y voy a presionar la tecla Control X. Es decir, simplemente he cortado esta parte, lo que ya tenía seleccionado. Voy a generar una nueva capa, una capa vacía, y sobre esta voy a presionar Control V. Y aquí tengo ya mi marca gráfica o mi capa dividida en dos. Habiendo hecho esto, voy ahora sí a aplicar las opciones de transformación. Presiono Control T, doy clic con el botón derecho y utilizo la opción de sesgar en principio para poder más o menos ajustar la perspectiva de este lado. Logro hacer que más o menos se perciba la misma dirección que tiene este lateral, pero la marca gráfica se ve un poco alargada. Es entonces cuando vuelvo a aplicar las opciones de transformación
y elijo distorsionar. Con esta opción voy a buscar corregir todas las, pues digamos, fallas o referencias malas que detecte. Ahora incluso voy a ajustar o a buscar hacer coincidir el término de esta parte de la marca gráfica con la arista de la caja. Eventualmente haré coincidir esta parte con esta que ya tengo aquí. Creo que más o menos por ahí puede quedar. Voy a presionar Enter. Voy a seleccionar ahora la otra capa. Voy a presionar Control T y voy a buscar ajustar en principio con sesgar, como lo hice con el otro caso. Vuelve a suceder lo mismo. Es más, hago coincidir la parte superior de esta capa con esta arista, pero abajo se ve deformidad. Voy entonces a utilizar la opción distorsionar. Voy a ajustar el logo, voy a calcular más o menos cuál debería ser la longitud de esta parte de la marca gráfica y luego voy a tratar de acomodar la marca gráfica como considero debe ir. Voy a hacer coincidir esta parte. Una vez que esté listo con el cambio, presiono Enter y tengo entonces mi marca gráfica adaptada en esta esquina. Vuelvo a aplicar para cada una de las capas la opción de multiplicar. Voy a disminuir en ambas un poquito el porcentaje de opacidad. Voy a poner lo mismo que coloqué en la parte de arriba. He puesto 95 y tengo entonces ya la referencia de esta gráfica ocupando dos laterales. Este es el resultado que se obtiene. Nuevamente combino o acoplo las capas para poder generar un único documento que pueda ser guardado como JPG. Voy a las opciones ocultas de la ventana capa, acoplo la imagen y ahora sí puedo renombrar este documento. No ajusto la compresión, al contrario, busco elevar la calidad máxima, presiono Enter y tengo entonces resuelto este segundo caso. Vamos al tercer ejercicio. Este es un vaso de café. Vamos a colocar aquí la marca gráfica de Starbucks. Nuevamente te recuerdo que si la abrimos directamente desde Photoshop, necesitaré indicarle al programa a qué tamaño me interesa colocar o tener este logotipo. Entonces voy a dar cancelar y voy a verificar cuál es el tamaño de esta fotografía. Aquí tengo que esta fotografía mide 18 digamos, centímetros de ancho y tiene una resolución de 240. Creo que podría considerar colocar en 5 centímetros la marca gráfica, creo que va a quedar más o menos, y debo dejar la misma resolución. Ahora sí, voy a la opción de abrir, elijo la marca gráfica de Starbucks y le indico al programa que me gustaría tener este documento a 5 centímetros de ancho por 240 de resolución. Voy a dejarlo en el modo de RGB. Doy a abrir y aquí tengo la marca gráfica. Voy a colocar esta imagen en el archivo del vaso. Con la herramienta mover arrastro hasta la pestaña correspondiente a la foto, dirijo el cursor hacia adentro de la imagen y entonces suelto. Doy OK y tengo aquí este logotipo. Voy a presionar Control T, voy a comenzar por escalar la posición de este elemento. Podría simplemente dejarlo así, acabo de dar Enter y he colocado ya la marca gráfica en este vaso. Sin embargo, se nota un poco falsa la colocación de este elemento porque sobre todo en la base de la marca gráfica, en donde se encuentra el nombre, este establece una línea marcadamente muy horizontal. Entonces eso no coincide con lo que aprecio en la base del vaso. De tal manera que debo deformar esta capa. Voy a presionar nuevamente Control T y voy a utilizar ahora la opción de deformar.
Cuando aplico esta alternativa, se marcan nodos muy distintos a los que se ven con las otras opciones de transformación. Esto que vemos aquí como círculos que se visualizan sobre cada uno de los laterales son nodos de control que nos van a permitir ajustar una curvatura con un control mayor. Entonces voy a aprovechar de este recurso para más o menos ajustar esta condición. Puedes apreciar que el vaso tiene una diagonal en los laterales, es decir, debe entenderse que la parte superior es más amplia que la parte inferior, pero eso no debería ajustarlo con estas opciones de deformación. Voy a dar Enter, voy a presionar Control T y voy a utilizar la opción de distorsionar para poder crecer un poco más esta parte superior de la marca gráfica, por lo menos para tratar de ajustarla un poco mejor a las condiciones que marca la propia fotografía. Una vez que estoy de acuerdo con el cambio, presiono Enter, verifico el resultado. Me parece que podría hacer que la marca gráfica parezca ir más en caída, porque finalmente así se debe entender esta proyección que nos marca la foto. Voy a presionar Control T, voy a dar clic con el botón derecho y voy a habilitar nuevamente deformar. Ahora voy a colocar el cursor en el centro y voy a tratar de arrastrar un poco hacia abajo. Con eso conseguiré hacer que la imagen parezca estar un poco mejor acomodada a esta condición. Voy a dar Enter y tengo ahí ya mi vaso ajustado. Si lo deseo, puedo también probar con la opción de multiplicar. Si te das cuenta, hay un cambio muy notorio porque esta proyección de sombra se implica en esta capa. Es decir, antes de haber aplicado multiplicar, eso no se veía. Se veía pues un elemento totalmente plano con un color uniforme. Al aplicar entonces la opción de multiplicar, este elemento se integra perfectamente con el vaso y entonces obtengo ese realismo que deseo. Voy a acoplar las capas para poder guardar esto con otro nombre. Finalmente vamos a trabajar con este ejercicio. Es el de una botella. Es un ejercicio en todo caso un poquito más complicado o más laborioso, pero parte de la misma idea o de los mismos principios que ya te he podido explicar. Vamos a simular que esta botella de agua, muy fina o muy elegante, pertenece a un hotel, al Hotel Fiesta Inn. Este ha buscado colocar su marca gráfica en este producto, así que vamos a intentar algunas cosas interesantes. En principio vamos a verificar el tamaño de este archivo para poder saber a qué tamaño debo abrir la marca gráfica de este hotel. Este elemento tiene un ancho de 10 centímetros, una altura de 40 y una resolución de 400 píxeles por pulgada. Voy a deshabilitar esta opción para poder reducir a 300 píxeles por pulgada cuadrada el tamaño de este documento. Como había deshabilitado remuestrear, pudo recalcularse el ancho y alto de este documento. Puedo ver ahora que el ancho que tengo es de 13 centímetros con esta resolución de 300. Voy a dar a aceptar. Voy a abrir la marca gráfica de Fiesta Inn. Ya puedo saber que el ancho de esta fotografía es de 13 centímetros. Voy a dejar a 10 la anchura de este logotipo. Voy a manejar la misma resolución que dejé en la fotografía de la botella para que exista esa coincidencia. Voy a aceptar. Muevo esta marca gráfica a la fotografía. Y voy a buscar acomodarlo por aquí. Como la botella es muy grande, me parece oportuno aprovechar esta gráfica que tiene la marca para poderla crecer y generar con ella una especie de textura o de decorado muy llamativo. Para ello voy a abrir el archivo de Illustrator para poder tomar este elemento.
Tengo aquí el archivo de la marca gráfica. Voy a seleccionar esta pieza. Voy a crecerla en tamaño. Y voy a copiarla con Control C. Voy a Photoshop y aplico pegar. Me pregunta si deseo aplicar ese pegado con una capa en píxeles, en trazado, en capa de formas o en objeto inteligente. Me parece que conviene para la situación de ajustar muy bien su tamaño, elegir objeto inteligente, aunque luego deba volverlo a rasterizar para que se vuelva una capa en píxeles. Pero recuerda que el objeto inteligente va a mantener las condiciones originales del archivo, y como se trata de un archivo vectorial, voy a poderlo alterar en tamaño cuantas veces quiera y no preocuparme entonces por afectar sus píxeles. Voy a dar a aceptar. Este es el resultado. Voy a crecer esta capa para tratar de hacer algo interesante con ella. Creo que podría lograr generar esta textura y además obtener un espacio muy conveniente para colocar aquí la imagen. Voy a presionar Enter. Voy a seleccionar la capa que contiene el logo y voy a acomodarlo aquí. Voy a simular que ambos elementos, es decir, la textura resuelta con la gráfica de la marca y el propio logotipo o marca gráfica, ambos están como dando vuelta a la botella. Entonces no se verá completo el nombre del hotel. Se supondría que tendría que interpretarse que está dando vuelta a lo que representa el cilindro de esta botella. Doy Enter. Estos son mis elementos. Ahora bien, lo que debo hacer es cortar los excedentes. Las partes que no tocan el envase deberán ser eliminados. Voy a recortar primero la gráfica que se aprecia aquí, la que se deriva de la gráfica del logo, pero antes voy a deshabilitar la condición que tiene de objeto inteligente. Doy clic con el botón derecho sobre la capa, en la parte donde se encuentra el nombre, y elijo rasterizar capa. Ahora sí, tengo una capa que no es inteligente. Voy a seleccionar el fondo y me voy a ayudar de la capa donde se encuentra la botella, es decir, en la capa fondo. Voy a tomar la varita mágica, voy a seleccionar la parte blanca. Puedes apreciar que se selecciona muy bien este contenido. Aquí, por supuesto, no se define muy bien porque la proyección de sombra de la botella no es tan clara o tan uniforme, pero con esto es suficiente porque lo que necesito es eliminar esta parte. Voy ahora a regresar a la capa donde está este elemento y voy a dar clic en suprimir. Por supuesto, lo que se va a eliminar es solamente este excedente. Ya he aplicado suprimir, voy a quitar la selección y se supone que ya debería quedar resuelta esta parte. Pero si presiono Control T, debes observar que los límites de esta opción de transformación no se dan justamente en lo que establece la botella, sino exceden más. Esto es porque, aunque he cortado, ha quedado parte de esa capa oculta sobre lo no visible y entonces se sigue entendiendo como parte de la capa. Bueno, voy a dar Enter para simplemente volver a habilitar otros ajustes. Voy a mover esta capa hacia acá y con la herramienta de marco rectangular voy a seleccionar ese excedente que quedó y voy a suprimir. Presiono Control D para eliminar esta parte. Vuelvo a mover. He estado moviendo presionando con Shift para que la posición en la que estoy haciendo este movimiento se mantenga en una línea horizontal, no me quede ni más abajo ni más arriba. Ya que puedo ver el otro lado, voy a seleccionarlo nuevamente con la herramienta de marco rectangular y voy a dar suprimir.
Quito esa selección con control D, vuelvo a la herramienta mover y presionando Shift vuelvo a mover hasta hacer coincidir nuevamente esta capa con la botella. Ya tengo esta parte, voy a aplicar el filtro, voy a aplicar la mezcla de capa de multiplicar. Al hacerlo, esta gráfica ya se integra con las sombras, no he tenido que hacer más nada y pues ya se puede apreciar esta textura muy bien integrada a la botella. Parece ya como si estuviera impresa. Puedo también trabajar la opacidad para hacerla un poco más opaca. En mi caso, el resultado no me agrada mucho. Creo que en todo caso voy a dejar nuevamente 95. Solo he generado una mínima transparencia. Y ahora voy a trabajar con la marca gráfica. Tendré que hacer lo mismo que hice con la gráfica del logo, porque necesitaré cortar este excedente que se supone no cabe en lo que se aprecia de la botella. Voy a seleccionar el fondo, voy a tomar la varita mágica para nuevamente dar clic en esta parte blanca y con ello poder suprimir esta parte en el logo. Ahora voy a la capa que contiene a este logotipo, la selecciono y presiono suprimir, la tecla suprimir. Ya se ha eliminado, presiono control D, pero recuerda que debo verificar que no haya quedado nada oculto en esta parte, en la que no es visible. Presionando Shift, muevo un poco la marca gráfica, ahí puede ya revelarse que hay una zona que no quedó eliminada. Con la herramienta marco rectangular selecciono y suprimo. Presiono control D para quitar ese elemento y con la tecla Shift regreso a la posición en la que debería estar este elemento. Como sucedió con el vaso, lo conveniente será deformar un poquito esta base. No debería quedar tan perfectamente horizontal para que pueda entenderse que hay una perspectiva en esto. Presiono control T, doy clic con el botón derecho sobre esta capa y elijo la opción de deformar. Voy a acercarme lo suficiente y voy a buscar generar una curvatura muy leve en esta parte de aquí, buscando que se perciba que la marca gráfica maneja una especie de curvatura. Voy también a ubicar el cursor en el centro y voy a buscar mover muy poquito para que se perciba esta sensación de curvatura también. Presiono Enter. Es mínimo, pero al final me parece que contribuye para percibir que esto no fue manipulado, sino que corresponde a la fotografía original. Voy a aplicar la mezcla de capa de multiplicar también aquí para que la sombra se integre perfectamente y tengo ya mi botella con este sentido decorativo, aprovechando la marca gráfica, ese elemento abstracto que tiene el logotipo. Voy a acoplar las capas. Tienes ahí una vista del trabajo que puede lograrse con la aplicación de estas transformaciones de capa. Sin duda, pues hemos pasado de fotografías sin ningún sentido de identidad y sin ningún atractivo en particular a este resultado, a imposiciones que en principio pues no parecen haber sido creadas. Todo dependerá, por supuesto, de los recursos que utilicemos, de cómo los apliquemos, pero recuerda, el propósito final es que la gente no perciba, por lo menos de primera instancia, que la imagen ha sido manipulada. Si no lo logra ver, pues quiere decir que has hecho un buen trabajo de retoque fotográfico. Espero que te haya gustado la clase, que este recurso te sea muy útil y te ayude a complementar o darle cierre a esta serie de ejercicios que corresponden a la composición o fotocomposición en Photoshop. Que tengas un muy buen día, pásala bien, bye.